y enamorado del tema del... Soy el coach del tema de tecnología y seguridad. Los invito a partir de este momento a compartir con la comunidad de PMO Latam. Más adelante estará el correo también para donde ustedes nos pueden escribir. La idea es, el webinar de hoy es cómo formar o mejorar el rendimiento de una PMO, ¿vale? Nuestro invitado al día de hoy es Harry Céspedes. Harry Céspedes es director de consultoría de PMO y VPN en MOS Colombia. Es el country manager de la Asociación BPM de República Dominicana y también miembro adjunto de la Asociación de BPM en Colombia. Es un ingeniero con maestría en gestión de universidades de América y Europa, especializado en Project Management, en BPM, riesgos y desarrollos de negocios. Asesor internacional en PMO Management y BPM Management en Sudamérica y Centroamérica. Especializado en mercados de valores, bastante conocimiento en mercados de valores, y el tema financiero e industrial. Harry se caracteriza por ser speaker internacional en Latinoamérica para temas de PMO Management y Project Management. También pues, ha estado en cargos de gerencia, asesoró importantes empresas privadas como el gobierno de países para Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana y Bolivia, entre otros. Entonces, nuestro speaker es Harry Céspedes y bueno, como le decíamos, vamos a mirar el tema de cómo implementar o cómo mejorar también una PMO. Pero antes de mirar esto, de comenzar con la presentación y la conferencia de Harry, quisiera lanzarle dos preguntas iniciales a Harry, y es, dinos por favor una razón esencial del por qué implementar una PMO, el por qué implementar una PMO y el beneficio, efectivamente, de tener una PMO. Te doy la palabra y la bienvenida, Harry. Gracias, Ricardo. Gracias por la presentación. Vamos a responder tus dos preguntas antes de empezar con el desarrollo del tema. Es una de las más frecuentes preguntas que tienen las empresas actualmente, de que si necesitan o no necesitan una PMO, partiendo por el entendimiento de qué cosa es una PMO para ellos. Empiezan todas las empresas en el ámbito de proyectos con project managers, ¿no? Vámonos más atrás, empiezan los proyectos dándoles la función de project manager a gente que no es project manager, ¿no? O sea, por ejemplo, al gerente comercial, al gerente de operaciones o al gerente de negocios, dependiendo del proyecto, lo nombran como gerente del proyecto. Conforme la empresa va viendo las necesidades de que cada vez necesitan proyectos continuamente, pues es donde contratan ya a un especialista en project management, ¿verdad? A un gerente de proyectos. Sigue madurando la empresa en ese aspecto y comienzan a sentir necesidades. Es como que alguien se vende los ojos y no sabe qué es lo que se metió en la boca, qué exactamente es. Puede reconocer el sabor, posiblemente, la textura y demás, pero no sabe exactamente qué es. Lo mismo pasa en proyectos, ¿no? Hay muy buenos project managers, pero la empresa necesita algo más, siente que necesita algo más y no lo sabe manifestar. Puede traducirse en mejores rendimientos en el proyecto. A lo mejor el project manager está haciendo muy buen trabajo, pero no está sabiendo transmitir los resultados de esos proyectos. Las empresas a veces necesitan, digamos, un tema de habilidades blandas de la gente, no solamente los project managers, sino de la gente que está en entorno de los proyectos, y le echan la culpa al project manager, ¿no? Porque, bueno, cuando hablan de proyectos, todas las miradas
van dirigidas al Project Manager. Entonces, cuando hablamos de rendimiento de proyectos, cuando hablamos ya del aspecto financiero, del rendimiento de las inversiones que hacen las empresas en proyectos, cuando hablamos de una uniformidad necesaria en la empresa, no decorativa, sino necesaria al respecto de cómo se comunica, por ende, cómo se gestionan los proyectos, es donde se identifica claramente ya la necesidad de una PMO, ¿verdad? Hay algunas empresas que tienen muchos proyectos que no necesitan una PMO, que muy bien lo cumplen los gerentes de proyectos y ya, ¿no? Pero más adelante lo voy a nombrar o lo voy a explicar. Es una serie de sabores, esto de la PMO y del Project Management, que hay que saber caminar en esa ruta de sabores para justamente no equivocarnos en ponerle cosas que la empresa no necesita y que finalmente van a estorbar en lugar de ayudar, ¿no? Al respecto de los beneficios, y lo dejo en condicional, deberían, ¿no?, apuntar a un tema de rendimiento en la mejora de los resultados de los proyectos y deberían apuntar en el profile que generan los proyectos o los proyectos en los que se involucra la empresa, porque, venga, ninguna empresa que yo conozca se involucra en un proyecto para obtener cosas no materializables, ¿sí? Por más que sea el gobierno, por más que sea el sector privado. Algo materializable, algo cuantitativo deben obtener de los proyectos. Cuando sienten que no lo están logrando, es justamente uno de los beneficios que debería la PMO entregar, ¿vale? Entonces, por ahí va la respuesta a las dos preguntas, Ricardo, que también en el transcurrir de la presentación o de la charla vamos a ir desarrollando. Hoy les quiero hablar de un modelo de 4 fases, aplicable tanto para la implementación de una PMO, mejor dicho, una empresa que está pensando, está ahí asomando una necesidad de querer tener una PMO, y una empresa que ya tiene una PMO, aplica para cualquiera de las dos, ¿va? Les voy a ir diciendo y pueden ir preguntando en el chat conforme voy avanzando, particularidades si desean que cada uno está afrontando, ¿vale? Bien. Muy bien, Harry, gracias. Adelante. Listo. Entonces, yo quiero empezar con esta figura, que es la perspectiva combinada con la expectativa. ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de organizaciones? ¿Sí? Existe la perspectiva de la junta directiva, como junta, no como persona, sino como entidad. Existe la perspectiva del CEO, del gerente general. Existe la expectativa de cada gerente, ¿sí? O la perspectiva. Lo mismo del líder de PMO y de su equipo. Lo mismo de las personas que tangencialmente forman parte de los proyectos. Entonces, todos estos escalones, niveles que les acabo de mencionar, tienen distintas perspectivas y expectativas. Mientras en una organización se mantenga esta diferencia, nunca vamos a lograr satisfacer la necesidad de la organización a nivel de proyectos o a nivel de PMO, ¿vale? Ningún libro nos va a decir, la PMO debería entregarte esto, ni ningún consultor, ni ninguna empresa, porque lo que debería generar tu PMO y lo que debería hacer o el alcance de tu PMO lo determina la necesidad de tu empresa. ¿Sí? Eso no hay una receta, una fórmula exacta de lo que debería y no debería y de lo que está generando y no está generando, ¿vale? Por tanto, los objetivos que debe cubrir una PMO en una empresa es mejorar el rendimiento de los proyectos. Obviamente, no estoy hablando del project management porque para eso está el gerente de proyecto, ¿verdad? Estamos hablando de un apoyo, un soporte, un complemento para todo ese buen trabajo que hacen los gerentes de proyecto. Otro de los objetivos que la organización necesita de la PMO es ver el retorno de la inversión en proyectos que está haciendo, ¿no? Mucho nos concentramos en terminar los proyectos en presupuesto, costo, tiempo, alcance, calidad y demás. Pero la empresa
eso es muy bueno, pero la empresa necesita saber cuánto gané de esto que invertí. Y necesita saberlo en el ámbito cuantitativo. El financiero te lo da bajo su visión, ¿sí? El de operaciones te lo da bajo lo que saboreó, ¿verdad? El de compliance te lo da de lo que lo impactó. Pero hay que darle una opinión a la organización de que finalmente esto que yo invertí, ¿valió la pena o no valió la pena? Económicamente hablando, la integración del management. Este es un gran reto objetivo que nos olvidamos muchos profesionales en el ámbito de proyectos. Habemos muchos involucrados, área de riesgo, área de finanzas, áreas comerciales, área de operaciones, en los proyectos. Y hablo involucrados porque algunos son impactados pasivamente y otros son impactados activamente. En la planificación, en la toma de decisión de qué proyectos se hacen, qué no se hacen. Ahora con el COVID, por ejemplo, muchas empresas han tenido que tomar la decisión de qué proyectos ya no hago, qué proyectos sí hago, qué nuevos proyectos incorporo. ¿Y cómo tomas esa decisión? Si vas a escuchar muchas voces, cada uno de su enfoque, ¿no? El financiero dice, no, no podemos hacer estos proyectos porque, venga, necesito liquidez, ¿no? El de operaciones te dice, venga, yo necesito esto porque estoy mal realmente. El de riesgo te dice, mira, con este tema de COVID nosotros estamos expuestos a nivel de seguridad de información, qué sé yo. Entonces, hay distintas necesidades que hay que integrarlas a nivel de management. Y soporte a la estrategia. ¿Qué cosa es el soporte a la estrategia? Es que en algunas organizaciones la estrategia está pintada, o los objetivos estratégicos. En otras organizaciones sí tienen un nivel de seriedad y de actividad bastante interesante. Entonces, hay que soportar esta estrategia en el afán de poder lograr esos objetivos estratégicos que las empresas están trazando. ¿Vale? Vamos a los sabores. Yo soy de los que no me gusta ponerle tipologías a las PMO. Todo es válido, ¿no? Hay quienes tienen su forma de ver el tema, que les gusta llamarle PMO operativa, PMO de control, PMO táctica. Particularmente, a mí no me gusta esta categorización porque realmente no le da ningún valor al tema. Quizás didácticamente pueda servir, pero finalmente el tipo de PMO que necesita la organización no tiene una calificación específica. Tiene un poquito de todos, o solamente de un lado o del otro, ¿vale? Y vamos a los estilos también, ¿no? Muchos les gusta denominar el estilo enterprise, el estilo asesor, departamental. Y todo lo que les estoy hablando en base a experiencias que ya me tocó vivir con mis clientes en muchísimos años. No es teórico nada de lo que le hablo. Lo que les hablo es lo que he pasado, lo que he vivido, en muchos casos con buenos resultados y en otros casos no. Entonces, esto es lo que está sucediendo a nivel de sabores, a nivel de PMO. No sirve realmente mucho decir, tú necesitas una PMO operativa y tú necesitas una PMO de tipo interventor. No le pongamos etiquetas a las cosas de más, ¿no? Vamos a preocuparnos más en descubrir qué necesita la organización y que finalmente lo que necesita la organización es generar resultados operativos financieros y tener un enfoque al cliente, ¿vale? Luego viene otra serie de temas y dudas, ¿no? Es, ¿cuántas personas deben formar parte de la PMO? Escuché por ahí que quienes tienen la teoría, y se respeta, que dicen, no, una PMO debe ser un equipo de mínimo 5 personas, 8, 10, 3, ¿no? Tiene que ser un área, una entidad, ¿no? Yo les digo en la práctica, no necesariamente la PMO tiene que ser un área. La PMO la pueden cubrir, o los roles o las funciones que tiene la PMO lo pueden cubrir entre 3 gerencias, entre 5 gerencias. Me han tocado clientes que, por ejemplo, el gerente general, acompañado del gerente financiero y acompañado del gerente de operaciones, hacía muy bien la labor de priorización de proyectos, de seguimiento del portafolio, y les iba muy bien.
No necesitaban crear un área, nombrar a alguien líder de PMO y formar, no. ¿Ok? Y existen muchísimos tipos, como que, por ejemplo, venga, una PMO, hay gente destacada en cada área, distribuida, ¿no? Que cumple un rol de puente de comunicación entre el receptor y los agentes de proyectos, por ejemplo. Por eso hablo de muchos sabores, ¿no? Que no valen la pena ponerle una categoría específica, ¿vale? No nos aporta. Luego viene la otra duda, muy grande en las organizaciones. Hablo a la hora de tomar la decisión. Si necesito la PMO, hablo de encontrar el valor que la PMO que ya tengo me la está dando. Hablo de tomar la decisión de reforzar la PMO que ya tengo, ¿vale? Existe confusión, inclusive entre los propios profesionales en el ámbito de proyectos, entre la función que hace un project manager, si está dentro o fuera, es parte de la PMO, no es parte de la PMO, entonces el líder de la PMO ¿qué hace? O dentro de la PMO ¿quién debe estar? ¿Es un grupo de project managers? ¿O qué? ¿No? Existe mucha confusión al respecto, ¿vale? Luego, otros temas de confusión son las famosas marcos metodológicos, como son los proyectos waterfall, los proyectos híbridos, los proyectos ágiles. Y lo quise poner ahí para marcar la diferencia, las organizaciones ágiles, ¿ok? Que no es lo mismo el marco de desarrollar o implementar o ejecutar proyectos ágiles que una organización ágil, ¿ok? Los esfuerzos que tiene que hacer una PMO para adaptarse a ejecutar proyectos de una forma ágil, de una forma híbrida, de una forma waterfall, es completamente diferente y no tiene nada que ver con adaptar la PMO a una organización ágil. Es una cosa muy diferente, ¿ok? Entonces, vamos en materia. Aquí yo les presento las 4 fases, ¿ok? Que se tienen que dar secuencialmente. Sí. Una pregunta antes de comenzar entonces con estas 4 fases. Sí. Sería la metodología entonces a utilizar en una PMO. Hablaste algo de metodología también. ¿Debe ser una metodología estándar o una metodología modificada acorde a cada una de la entidad, de la empresa donde se quiere trabajar? Mira, en el modelo que yo trabajo, la PMO está orientada a servicios y uno de los servicios de la PMO es desarrollar metodologías para las distintas cosas del ámbito de proyectos que necesita la empresa. Por tanto, una metodología no te marca, digamos, la forma como debes de dirigir, sino una metodología soporta la forma como necesita que dirijan los proyectos en la empresa. ¿Ok? Hay algunos que se ajustan más que otros, pero en el 99,9% de casos necesitas adaptar la metodología que tú elegiste para poder gestionar tus proyectos. ¿Vale? Bien, entonces, continuando, estas son las 4 fases, ¿sí? Ya las voy a explicar una por una, que se tiene que tomar en cuenta para formar o para mejorar la PMO que ya se tiene. Esto es completamente necesario. Y si ustedes pueden darse cuenta, en cada fase está soportada en un escalón, como pueden ver. Y a propósito, los escalones tienen diferente tamaño, ¿verdad? La fase 1, que es de preparación, tiene un escalón más pequeño que la fase 2, que es de pre-assessment, que la fase 3, que es 360 assessment, que la fase 4, que es implementación. ¿Por qué se ha hecho esto a propósito? Porque es una forma de implementar y de mejorar PMOs incremental, ¿sí? La dedicación de tiempo, de inversión en recursos, si lo hace uno mismo, si contrata a alguien o whatever, varía y va creciendo conforme uno va avanzando en las fases que se necesitan. ¿Ok? Conforme vayamos entrando en la fase, pueden ver de que esto no es un tema que termino toda la fase 1 y paso a la fase 2. No, puedes trabajar parcialmente cada fase. Todo depende de la necesidad de la organización. ¿Ok?
No todo tiene que ser gigante, porque hay algunas organizaciones que en este momento necesitan atacar un tema puntual, ¿sí? Entonces no tenemos que desarrollar algo que no necesita la organización todavía, ¿verdad? Esa es la idea, ¿sí? De esto. La fase de preparación o de unificación de conocimientos es justamente para atacar las dos primeras láminas que expliqué, que es la percepción y la expectativa, ¿no? Si no existe un conocimiento alineado o unificado, o una expectativa, o una percepción de lo que es y de lo que puede ser la PMO en una empresa, definitivamente todo el mundo va a estar descontento y nadie va a saber finalmente lo que tiene y la forma que debe tener la PMO en la organización. ¿Ok? Y no estoy hablando de que vamos a hacer un curso mega grande, no, no, no. Es bajo la cultura que trabajamos en Latinoamérica. ¿Cuál es la cultura que trabajamos?